Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante y crucial para la industria farmacéutica, que es el aumento del tamaño de partículas, sus métodos y sus aplicaciones. Somos el equipo conformado por Bejarano Zucca Jessica, Champoñas Esteban Marcos, Contreras Julcariana, Ori Rivera Kevin, Muñoz Guaranga Sonia y mi persona Damián Castillo Jorge. Introducción. El propósito del experimento es investigar y analizar el papel fundamental de la humectación en el proceso de granulación de las partículas. Es un paso esencial en la fabricación de medicamentos en la industria farmacéutica. La granulación es un proceso que transforma los polvos finos en gránulos más grandes, lo cual no solo mejora la manejabilidad del material, sino que también optimiza su dosificación, distribución y su biodisponibilidad. La augmentación se refiere a la acción de añadir un líquido a un material sólido, para así facilitar la adhesión de los aglutinantes. Este proceso es crítico porque nos permite que las partículas se agluten adecuadamente, formando gránulos con características físicas y mecánicas que sean deseables. En la industria farmacéutica, los gránulos deben de tener un tamaño y una distribución uniforme, ya que esto garantiza una dosificación precisa y una liberación controlada desde el principio activo hacia el organismo. La importancia de la humectación radica en su influencia sobre varios factores claves en la formulación de los medicamentos. Un proceso de granulación adecuado asegura que los gránulos posean la cohesión necesaria, lo que mejora la estabilidad del producto final y su capacidad para hacer un comprimido en tabletas, ¿no? Además, la humectación adecuada puede influir en la velocidad de la disolución de este fármaco. También afecta así a su biodisponibilidad y su eficacia terapéutica, ¿no? Por tanto, comprender cómo optimizar la humectación es vital para el desarrollo de formulaciones farmacéuticas efectivas y seguras. La granulación es un proceso farmacéutico fundamental que consiste en aumentar el tamaño de las partículas mediante la unión de partículas más pequeñas para formar gránulos uniformes cuya forma, tamaño o algunas características especiales se optimizan. Existen tres tipos de método de granulación: la granulación seca o doble, usada en sustancias sensibles al calor o humedad o que se compacta con facilidad sin aglutinante; granulación húmeda, que se añade un aglutinante líquido a la mezcla de polvo para favorecer la cohesión. Este aglutinante puede ser acuoso o no acuoso y debe añadirse en proporciones adecuadas para evitar excesos. La granulación por fusión, la menos común, aplicada en mezclas efervescentes utilizando calor y humedad para la fusión de las partículas. En la práctica se realizó la granulación húmeda, aplicando la metodología de adición controlada con un aglutinante para obtener el incremento de partículas, seguido a el tamizado y secado a 60 grados centígrados por 24 horas. El almacenamiento se envasa en un empaque de papel para mantener la uniformidad y estabilidad del granulado, eligiendo principios activos como el paracetamol. Se experimentó la transformación física de los polvos de granulado estable. En este proceso permitió observar los cambios de cohesión y el manejo de partículas conectando directamente con la teoría explicada en clase. Objetivos. Como primer objetivo tenemos aplicar los conocimientos sobre la fase de granulación en el tratamiento de sólidos para lograr el incremento y la uniformación del tamaño de las partículas. Este objetivo implica los conocimientos que debemos de tener respecto a las fases más importantes tratándose de los sólidos, ¿no? También para lograr que las partículas incrementen su tamaño y permitir que sean uniformes en su tamaño, conociendo los diferentes métodos que se utilizan para este fin, así también como las precauciones a tomar cuando se trata de sustancias con características particulares o especiales. Como segundo objetivo tenemos evaluar el impacto de la humectación en formación de gránulos, determinar cómo diferentes niveles de humectación afectan en la cohesión, en el tamaño y su forma de los gránulos producidos durante el proceso de granulación.
Como tercer objetivo tenemos identificar los métodos de humectación más efectivos para diferentes tipos de sustancias activas, como por ejemplo comparar la eficacia de varios aglutinantes y humectantes analizando cómo cada método influye en las propiedades físicas de los gránulos formados. Como cuarto objetivo está analizar cómo la variación de la cantidad de aglutinante afecta en el tamaño y también en su uniformidad de los gránulos. Establecer una relación entre la cantidad de aglutinante utilizado y también sus características finales de los gránulos, ¿no? En sí buscando la cantidad óptima para que garantice una buena calidad y una buena cohesión es comprometerse en la fluidez del material, ¿no? Procedimiento que se va a realizar en este preparado va a ser materiales: mortero y pilón, luna de reloj, 2 beakers de 50 mililitros, una varilla, una cucharilla, un beaker de 250 y el papel craft. En los equipos se tiene a la cocinilla eléctrica, la estufa, en instrumentos al tamiz y la balanza analítica. En la sustancia se tiene al talco, lactosa, almidón, agua destilada y como medicamento paracetamol de 1 gramo y aglutinante engrudo de almidón al 5%. Para el procedimiento de la granulación primero se pesan los polvos de lactosa 120 gramos, almidón 10 gramos, talco 5 gramos y después se va a pesar el medicamento. Para poder agregar el medicamento se va a tener que triturar 15 tabletas de paracetamol de 1 gramo. Se trituran hasta convertirlas en polvo para luego así poder pesarlas mucho mejor y con mejor precisión. Para preparar el aglutinante de 50 mililitros peso volumen, es el siguiente. Si el almidón es al 5%, ¿cuántos vendrían a ser en gramos? Vendrían a ser 5 gramos en cada 100 mililitros para solo 50 mililitros que se van a necesitar. Se hace la regla de 3. 5 gramos equivalen a 100 mililitros de solución. ¿Cuántos gramos se necesitarán para 50 mililitros? Se hace el aspa, que es 5 por 50 sobre 100 y te va a salir 2.5 gramos. Este va a ser el peso que se va a necesitar para la muestra y luego pesarlo. Después de pesar el almidón se va a calentar 50 mililitros de agua hasta que hierva. Después se va a vertir el almidón en el agua caliente poco a poco y se va a agitar constantemente, manteniendo la agitación y un calentamiento ya suave sin que hierva. La mezcla se va a volver translúcida o ligeramente espesa, sin que se haga pastosa. Ahí va a ser donde el aglutinante va a estar listo para que se mezcle con los polvos. Tiene lista la mezcla de polvos, luego se agrega el aglutinante de forma gradual sobre la mezcla de polvos mientras se mezcla constantemente. A este paso se le conoce como humectación y su finalidad es obtener una masa húmeda y cohesiva, pero sin llegar a una pasta, buscando una consistencia adecuada para pasar a la etapa de granulación. Etapa de granulación. Una vez obtenida la masa húmeda y cohesiva, se procede a la etapa de granulación, utilizando un tamiz. Durante este proceso se aplica una ligera presión con una espátula para facilitar el paso de la masa a través de las aperturas del tamiz, permitiendo así la formación de gránulos uniformes y consistentes. Luego pasamos a la etapa de secado, en la cual una vez formados los gránulos se distribuyen de manera uniforme en un recipiente de papel y se colocan en una estufa de 60 grados durante aproximadamente 8 horas. El secado permite eliminar la humedad residual de los gránulos y otorga estabilidad física al granulado. Las precauciones que se toman en cuenta aquí son uso de guantes, mascarillas y guardapolvo. En cuanto a la importancia o el uso de cada sustancia, el paracetamol es el que va a actuar como el principio activo, siendo la sustancia responsable de la actividad terapéutica. La lactosa se va a emplear como diluyente, facilitando la correcta dosificación del fármaco y asegurando una mezcla homogénea. El almidón va a cumplir la función de desintegrante, favoreciendo así que los gránulos se desintegren rápidamente al entrar
en contacto con líquidos, lo que permite la liberación del principio activo. El talco va a funcionar como lubricante y antiadherente, evitando que los gránulos se plieguen entre sí o a los equipos durante la granulación. El engránulo de almidón va a actuar como aglutinante, el cual va a favorecer la cohesión de las partículas durante la formación de la masa y facilitando la obtención de los gránulos. Tenemos que rendimiento porcentaje es igual a peso práctico sobre peso teórico por 100%. Ahora, nuestro peso práctico es 123,6971 sobre el peso teórico, que es 152,5 por 100%. El peso práctico y el peso teórico lo dividimos y nos sale 0,8111 por 100%. Y en total nuestro rendimiento de porcentaje es 81,11%. En la discusión hablaremos sobre el porcentaje de rendimiento, que fue de 91,97%. Eso indica que el proceso de granulación fue bastante eficiente en términos de cantidad de material recuperado. Según la patente europea EP 1565258B1, nos menciona que el rendimiento total de granulación puede incluso alcanzar aproximadamente el 90%. Y también menciona que para fármacos con baja fluidez y compacta actividad como el paracetamol alcanza ese valor, ya se considera un buen resultado. Este dato es importante porque ayuda a evaluar la calidad del granulado. Un rendimiento alto significa que hubo pocas pérdidas de material durante el proceso, que en teoría refleja una buena cohesión entre las partículas y un control adecuado de las etapas de mezclado, humectación y secado. Sin embargo, si observamos bien el aspecto físico del granulado, se notó una textura pastosa y apelmazada que indica que se añadió una cantidad excesiva de aglutinante. En nuestro caso fue el engrudo de almidón de maíz al 10%. Al aplicarse en exceso pudo aumentar demasiado la humedad de la mezcla, provocando que los gránulos se unieran entre sí y no adquirieran la forma suelta y granular que se esperaba. Entre los factores que probablemente influyeron en el resultado están la sobremectación durante la adición del aglutinante, el tiempo de secado limitado, que solo fue de 6 horas, y la manipulación posterior al secado, que pudieron favorecer la formación de grumos grandes y la retención de humedad, pero esto no afectó el rendimiento porcentual. Sí impactó la calidad física del granulado, especialmente en su fluidez y uniformidad. Conclusión. La humectación es un proceso crítico en la granulación, ya que nos permite la cohesión entre las partículas, lo que resulta en la formación de gránulos de un tamaño uniforme y propiedades mecánicas adecuadas. A lo largo del experimento se observó que una selección adecuada y cantidad precisa de aglutinantes junto con un control minucioso de la humedad son esenciales para optimizar la calidad del producto final. Los resultados indicaron que una humectación insuficiente puede llevar a gránulos débiles y mal formados, que no cumplen con los estándares requeridos para la fabricación de tabletas. Por otro lado, una humectación excesiva puede resultar en formaciones aglomeradas no deseadas, afectando la fluidez y la capacidad de dosificación del material. Estos hallazgos subrayan la importancia de encontrar un equilibrio en el proceso de humectación para así maximizar la calidad del producto. Además, se evidenció que diferentes sustancias activas tienen características únicas que requieren ajustes específicos en el proceso de humectación. Por ejemplo, algunas sustancias pueden necesitar más aglutinante o una técnica de humectación particular para lograr resultados óptimos,
Esto resalta la necesidad de un enfoque personalizado en la formulación de medicamentos, considerando las propiedades específicas de cada componente.